Bien, si hacemos una breve secuencia, porque siempre es importante hacer la motivación de la clase, ¿no? Todos los presentes hemos partido de un tema. Ustedes han pensado mucho y creo que todavía hay uno que otro que siguen pensándolo en cuál puede ser mi tema de investigación. Este tema se ha convertido en un problema de investigación y en un problema real también para ustedes, pero es el problema de investigación, ¿no? Entonces, este problema lo han argumentado a través del planteamiento, ¿no? Este simplemente es el argumento del por qué están haciendo la investigación. Y también han hecho la pregunta de investigación. De investigación a través de la formulación del problema, ¿no? Eso ya han hecho todos. Bueno, entonces, este problema necesita, como todo problema, necesita una solución. Y esta pregunta, como toda pregunta, necesita una respuesta. Tanto la solución como la respuesta se podrían, o de hecho se concentran en los objetivos. En el objetivo, ¿no? En realidad el objetivo general o el objetivo principal es el más importante, porque los secundarios se desprenden pues del objetivo general. Hasta donde hemos avanzado sería el objetivo quien da la solución al problema de investigación y quien da la respuesta a la pregunta de investigación. Pero este objetivo consta, ¿no? El objetivo está formado principalmente de quiénes, de las variables, que son pues la característica sujeta de investigación, ¿no? Ya hemos definido variables, ¿no? Es una característica que nos va a permitir, como acabo de decir, ver la solución a nuestro problema de investigación y responder a nuestra pregunta de investigación. Pero para esa respuesta, estas variables, que son letras, son palabras, necesitan ser medidas, ¿no? Necesitan una medición. Y para que se pueda medir, necesariamente, una medición tiene que ser un número. Pero mis variables no necesariamente son números, como ustedes ya han visto. Entonces tengo que hacer esa transformación. Esta transición, fíjense, esa es la secuencia lógica, por eso los que siguen regularmente el curso definitivamente no tienen problemas, ¿no? Y los que no siguen o faltan, eso se ve claramente en vuestros proyectos porque o presentan otra metodología, usan otros términos. Es evidente que no siguen el curso, ¿no? Es muy evidente. Bueno, entonces, esta transformación de palabras a números, porque solo de esa manera yo voy a poder solucionar y responder a mi problema, demostrando con resultados, y los resultados, finalmente, los resultados son numéricos, ¿no? Pero esta transformación se realiza a través de un ejercicio que se llama operacionalización de variables. En concreto, en eso consiste. Y hay varias formas, ¿no? Hay diferentes planteamientos, pero en esencia es la misma cosa.
Normalmente en mi curso yo considero el planteamiento completo porque es la mejor manera de entender toda la secuencia, ¿no? Hay otras corrientes que hacen el 50% de lo que hacemos nosotros, que también se entiende, por supuesto, pero es menos explícito. Bien, ¿y en qué consiste, pues, no? Esta primera o segunda lámina va a esquematizar lo que vamos a desarrollar a lo largo de esta noche. Decíamos, tenemos la variable, ya todos sabemos de dónde viene esa variable. Lo que quiere decir que vamos a anteceder a la variable el objetivo, para poder tener bien claro de dónde viene la variable, ¿no? Como lo hemos comentado ahora. Esta variable, todas vuestras variables, ¿no? A ver, control prenatal, acto quirúrgico, fractura de tibia, eh, depresión y ansiedad, embarazo, eh, bueno, tantas variables que ustedes están planteando. Cada una de esas variables tiene una definición conceptual, tiene un concepto, ¿no? Y ese concepto ya lo han desarrollado. Por algo han hecho su marco teórico. Entonces, ¿cuál es el concepto? Solamente el concepto, ¿no? Evidentemente, en el marco teórico, por ejemplo, si han hecho ansiedad, habrán empezado por definir ansiedad, dos puntos, significa tal cosa. Eso es lo que estamos rescatando en la operacionalización. Que por supuesto en su marco teórico, después del concepto de ansiedad, habrán puesto etiología, diagnóstico, métodos diagnósticos, tratamientos. Digamos, son unas cuantas páginas de desarrollo de la variable. Bueno, luego de esta definición conceptual, necesitamos un concepto que cada uno de ustedes maneje. Y viene la definición operacional. No explico en este momento porque esta lámina es un resumen de lo que vamos a hacer. Cada uno de ellos voy a desarrollar. Luego de definir operacionalmente la variable, vienen las dimensiones. Como ya a algunos de ustedes les dije, las dimensiones son una desmenuzación, son un desglose de cada variable que algunos autores le llaman subvariables. Y luego de estas dimensiones vienen los indicadores. Ya todos ustedes saben, muchas veces he dicho y repetido, cuando vemos, leemos un indicador, automáticamente nos imaginamos un número. ¿Por qué? Porque el indicador, ¿qué cosa hace? Mide, ¿no? Bien, luego del indicador viene el tipo de variable. Ya todos ustedes saben qué tipo de variable tienen. Luego viene la naturaleza de la variable. Luego viene la escala de medición. Estos tres últimos, todos ustedes ya saben. Saben qué tipo de variable tienen, ¿no? Saben la naturaleza de su variable y saben la escala de medición. En algunos autores dicen categoría. Luego, ¿cómo vamos a medirla? Y ahí viene, ya estamos entrando a la matemática. El procedimiento de medición, es decir, aquí ya viene la recolección de datos. De aquí sale el instrumento, que eso es lo que ustedes van a presentar en el tercer capítulo. Pero se basa en esto, se basa en la operacionalización, ¿no? Ahora, algunos de ustedes, muy pocos, pero algunos tienen ya un instrumento.
porque lo han conseguido, me han dicho, mire, doctor, en mi tema ya hay un instrumento validado internacionalmente, aquí está el instrumento. Bueno, entonces, en el caso de ellos, están haciendo al revés, ¿no? Es decir, en lugar de proponer el instrumento como lo estamos haciendo ahora, ellos primero han propuesto el instrumento, entonces van a tener que hacer en retrospectiva su operacionalización. Luego, la expresión final de la variable. Finalmente, ¿cuál es la expresión de la variable? ¿No? Es cuando ustedes ponen la variable interviniente sexo, siguiendo toda esa secuencia que acabamos de ver, ¿cuál es la expresión final? Masculino o femenino, ¿no? Esa es la expresión final. Bien, hagamos un poco de academia entonces. Decíamos al inicio de la clase que cuando ya empezamos a planificar, empezamos a escribir, empezamos a pensar en nuestro tema y empezamos a argumentar nuestro tema, pensamos varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Lo primero que pensamos es si mi tema realmente es un problema o no es un problema. Luego vemos si ese problema, como estoy determinando que sí es un problema, entonces mi siguiente pregunta es, ¿y puedo hacerlo? ¿Podré hacerlo o no? Entonces ustedes van planificando vuestro trabajo de investigación. Y cuando se preguntan ambas cosas, mi tema es un problema y sí puedo hacer este problema, ¿en qué consiste el poder hacerlo? Tendré que buscar los pacientes que tienen diabetes y también tendré que ubicar cuáles son los factores que complican la diabetes. Automáticamente estoy hablando de mis variables, ¿no? Eso también ya lo han identificado al inicio, sin necesidad de haberle puesto nombre de variable, ¿no? Y finalmente han dicho, bueno, como sí es un problema, como sí puedo hacerlo, como ya sé qué es lo que debo buscar, la pregunta es, ¿y ahora cómo busco esa información? ¿Cómo la consigo? ¿Cómo la registro? Y luego, ¿cómo la proceso? Ahí viene la operacionalización de variables. Por consiguiente, si recordamos, ¿no? En los tipos de variables, podían ustedes haber utilizado la terminología de variables objetivas o subjetivas si utilizaran la escala de medición, que corresponden a las cuantitativas y cualitativas. Pero la mayoría no utiliza esto y en la clase se los dije. Pero sí, ni tampoco las variables de su contenido, porque estos básicamente son descriptivos, pero sí las variables según su relación. La mayoría de ustedes se ha apoyado en el tipo de variables según su relación, en la clasificación de las variables según su relación. O son independientes o son dependientes, ¿no? Entonces, algo de lo que está en la lámina, cada uno de ustedes ya lo identificó, ya lo hicieron, porque fue secuencial cuando hemos hablado de variables. Y, por supuesto, las variables intervinientes, que si no logran determinar o si determinan que no hay asociación, simplemente podrían llamarse variables implicadas y variables no implicadas. Eso es decisión de ustedes dependiendo del tipo de diseño que quieran hacer. Si yo voy a asociar, automáticamente la asociación me demuestra una relación, sí o sí. Si no hay asociación, si yo no busco asociación ni correlación, entonces no necesito buscar una relación. Por consiguiente, no necesito ni que sea independiente ni dependiente. Bien. Entonces,
como dijimos al inicio, la operacionalización no es otra cosa que desagregar, desmenuzar, empequeñecer, volver mucho más detallada cada una de nuestras variables, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder manejarla adecuadamente y sobre todo poder medirla, ¿no? Entonces, este desagregado, ¿no? Tengo mi variable, hago un desagregado, ese desagregado descompone y esa descomposición me sirve para medir, ¿no? Que es lo que estamos tratando de hacer ahora. Además, además, al iniciar nuestra operacionalización, de igual modo como lo comenté hace un instante, debemos tener claridad cuál es mi objetivo o mis objetivos. Si cada uno de ustedes no tiene claridad de sus objetivos, entonces va a perder el tiempo. Y si no siguen la secuencia ahora, que es lo recomendable, y lo van a hacer ya otro día, miraré la clase y la haré en otro momento, pues quizás va a ser un poco más complejo, ¿no? Les va a llevar más tiempo. Entonces, ¿qué es lo que yo pretendo? ¿Cómo pretendo medir? ¿No? ¿Y qué voy a hacer con mis variables que no son números? Si tengo una variable sexo, cuyo resultado es masculino o femenino, ¿cómo voy a medirlo? Necesito convertirlo en un número, ¿no? Entonces, eso ya hemos revisado, ¿no? Y para poder identificar a sus variables en el procesamiento de datos. Bien, en función de la segunda lámina que hemos revisado hoy, vamos a hacer la secuencia de lo que queda de la clase. ¿Cómo construyo mi matriz? Bueno, entonces recordemos brevemente lo que ya hemos dicho en más de una oportunidad, que nuestra variable no es otra cosa que una característica. Pero es una característica que varía, si no, no sería variable. Pero esta variación la tengo que poder ver, la tengo que demostrar. Y esta variación se produce ¿en quiénes? En los sujetos de estudio, ¿no? En los sujetos de estudio. Y esta variación depende de cada uno de ellos, o depende del escenario, o depende del tiempo, ¿no? Como hemos ya conversado en su momento. Entonces, eh, tomando en cuenta esta definición, ahora me voy a la definición conceptual de mi variable. Si mi variable, este es el primer paso, ¿no? Digamos mi variable es ansiedad. Es ansiedad. ¿Cuál es la definición conceptual de la ansiedad? Entonces, seguramente yo he revisado la bibliografía y tengo la variable, perdón, el concepto de mi variable. Entonces, he sacado esta definición de la bibliografía y lo he escrito en mi marco teórico. Entonces, esta definición todos ustedes ya la tienen. Entonces, podrían estar ya anotando eso. La definición conceptual es la que yo he escrito en el marco teórico.
solo la definición. Entonces, académicamente, una definición conceptual pues es una abstracción articulada de las palabras para facilitar su comprensión y su adecuación, etcétera. Ese es un concepto académico. Bien, pero luego de la definición conceptual, yo como investigador necesito entender, ¿no? El investigador necesita identificar su propia variable y entenderla. Entonces tengo que poner una definición. Por consiguiente, luego de la definición conceptual, es el investigador o la investigadora la que va a escribir una definición operacional de cada variable, ¿no? Esto lo pongo yo. Nadie me va a decir qué poner allí. Lo pongo yo porque soy yo el que estoy buscando. Yo soy yo el que tiene la, la idea de la investigación, lo que va a, lo que va a pretender encontrar como resultado de su investigación. Entonces tengo que hacer esa construcción lógica. La tengo que proponer yo. Vamos a poner un breve ejemplo y ahí vamos a entender quizás un poquito mejor, ¿no? Entonces, todo lo que para mí es vamos a poner un ejemplo en un momento. Entonces, es el investigador, es la investigadora quien debe proponer esta definición. Bien, este es el segundo paso. ¿Qué viene ahora? ¿Se acuerdan? En la segunda lámina, las dimensiones, ¿no? Entonces, el siguiente paso ya es encontrar las dimensiones de mi variable, de cada variable, ¿no? Por consiguiente, son instancias intermedias. Como les dije, las dimensiones son una suerte de subvariables que salen de mi variable mayor. Son una especie de subvariables que van a salir de mi variable mayor, ¿no? Estoy pasando de las letras a los números. Estoy en esa transición. Tengo que convertir en medible mi variable. Entonces, estas dimensiones o subvariables cada vez van a estar más cerca a un indicador, es decir, a un número. ¿Bien? ¿Y ahora qué viene? Ahora sí viene el indicador. Entonces, por cada una, porque si yo tengo una variable, esta es mi variable, si voy a buscarle dimensiones o subvariables, tendrá pues una, dos, tres o más subvariables. Si estoy desmenuzando mi variable. Entonces, cada una de ellas debe tener un indicador. Cada una. Son 4 igual. Cada una debe tener un indicador. Entonces, ¿qué es un indicador? Como dice en la lámina, ¿no? Las dimensiones para poder ser contrastadas empíricamente, el empirismo en investigación, ustedes saben que es la objetividad, la demostración de la existencia
del fenómeno. Entonces, es el proceso de medición, ¿no? Necesito expresar mis indicadores como números que representan a mis variables. Por consiguiente, un indicador, pues, no es otra cosa que un parámetro. Ese es un indicador, ¿no? Y eh, esta, esta generación de los indicadores, el generar los indicadores, es decir, el generar los números, a mí me están mostrando la necesidad de encontrar esos números, ¿no? ¿Cómo le voy a encontrar? Si yo necesito encontrar esos números, ¿cómo lo voy a encontrar? Lógicamente, a través de un instrumento de recolección de datos. Porque a través de este elemento yo voy a buscar esa información. No hay otra manera. Entonces, fíjense, este es el momento en donde yo consigno todo lo que voy a necesitar recolectar y que lógicamente va a tener que estar en el instrumento de recolección de datos. Bien, entonces los indicadores no son otra cosa que números. Bien, vamos con la primera parte. Entonces ahora sí, si tienen ahí su papelito a la mano, ya pueden ir poniendo. Hagan algo similar a lo que está en la lámina y escriban o pongan su objetivo general en la cabecera. Si es una hoja así en horizontal, va a ser mejor, porque esto va a crecer. Luego, pongan sus variables. A ver, ¿qué variable? Su variable 1, su variable 2. Todos ustedes tienen por lo menos 2 variables. Algunos tienen 3 variables. O si alguien tuviera 4 variables, creo que nadie. Ahí están sus variables, ¿no? A ver, por ejemplo, a ver, digamos es ansiedad, digamos es depresión, y digamos es, a ver, ansiedad y depresión en estudiantes de medicina. Ya tienen ahí sus 3 variables. Por cada una de ellas, tienen que poner la definición conceptual. ¿Qué cosa es ansiedad? ¿Qué cosa es depresión? ¿Qué cosas son estudiantes de medicina o sujetos de estudio? Reitero, esta definición conceptual ya la tienen todos. Pero ahora debo poner mi definición operacional. Por cada uno de ellos, una definición operacional. Entonces, ¿qué hace la diferencia entre la definición conceptual y la definición operacional? Ansiedad, digamos, conceptualmente, es un estado mental, psicológico, que se manifiesta por una sintomatología de excesiva preocupación, de inseguridad, acompañada de diaforesis, desconcentración,
etcétera. Eso dice el libro. Y eso es lo que he puesto allí. Pero para mí la definición operacional, ¿cuál es? ¿A quiénes voy a estudiar? A los estudiantes de medicina. Entonces, mi definición operacional en este caso sería ese estado de alteración mental manifestada por desconcentración e inseguridad en los estudiantes de medicina. Esa es mi definición operacional, algo similar en la depresión. Y en la definición conceptual de estudiante de medicina es aquel alumno que está matriculado en la carrera profesional de medicina y que cursa toda la currícula con la finalidad de terminar siendo médico cirujano. Ese es, digamos, el concepto que está en el libro. Pero ¿cuál sería mi definición operacional? ¿No? Lo que ustedes escojan. No, muchos de ustedes, quiero hacer una comparación entre el primer y segundo semestre con el 11 y 12º semestre. Entonces, mi definición operacional será el estudiante de medicina matriculado en la carrera profesional en el semestre 2023-2, que cursa el primer y segundo semestres y el último y penúltimo semestres. Esa es mi definición operacional. La pongo yo porque eso es lo que a mí me interesa. Bueno, entonces, ahora nos toca hacer las dimensiones. Espero que estén haciendo esa secuencia. Evidentemente no lo harán con tanta precisión, pero por lo menos dejen la idea en la hoja de papel que están desarrollando para luego completarla, ¿no? Bueno, entonces cada uno de ellos tiene sus dimensiones. Por ejemplo, la ansiedad. ¿Qué dimensiones puede tener? ¿No? Digamos, es leve, moderada, por decir, no necesariamente es así, ¿no? Y leve, moderada y alta. En la depresión, digamos, es algo parecido. En los estudiantes de medicina, aquí la dimensión será primer y segundo semestre y 11 y 12 semestres, ¿no? Y luego vienen los indicadores. ¿Cómo se mide cada uno de ellos? Cada uno. ¿Cómo voy a medir? Los que están haciendo ansiedad y depresión y han dicho, doctor, ya tenemos una escala que mide la depresión y otra escala que mide la ansiedad, pues eso entra ahí en indicadores, el cómo se mide, ¿no? Y en el caso de los estudiantes, ahí será número de estudiantes matriculados que asisten, hasta la precisión la ponen ustedes, al primer y segundo semestres, aparte, número de estudiantes matriculados que asisten al 11 y 12º semestres. Listo. Entonces ahí ya tienen su primera parte de la operacionalización de variables. Un ejemplo un poco más diferente del que acabamos de hacer. Supongamos que mi objetivo general es determinar las características de accesibilidad a los servicios de salud. Este es un estudio descriptivo, ¿no?, en donde yo solamente voy a determinar las características.
y voy a decir son tales, 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 y listo, ese es un descriptivo. Entonces estoy hablando. ¿Cuál es mi variable? La accesibilidad. Esa es mi variable. Acá está. La variable es accesibilidad a los servicios de salud. ¿Qué dice el libro? Me voy al libro y el libro dice, la accesibilidad a los servicios de salud es la mayor o menor posibilidad de entrar en contacto con los servicios de salud para recibir asistencia. Eso dice el libro. Bien. Y yo como investigador, ¿qué puedo decir? ¿Qué me interesa de esa accesibilidad como investigador? Entonces yo le pongo mi propia definición. Para mí como investigador, la accesibilidad va a ser la oportunidad de la prestación de servicios de salud. Es decir, es lo mismo, miren, voy a retroceder. Acá dice mayor o menor posibilidad de entrar en contacto, esa es la definición conceptual. Pero ese contacto, para mí como investigador, yo quiero saber cuál es la oportunidad. O sea, ¿le atienden oportunamente? ¿No le atienden? ¿Qué es lo que sucede? No estoy saliendo del concepto de accesibilidad, pero le estoy poniendo lo que yo quiero saber como investigador. Bien, entonces ahora esta accesibilidad de servicios de salud para medir la oportunidad, ¿cómo se puede desglosar? ¿No? Esta accesibilidad, yo quiero saber las dimensiones o sus variables, ¿no? Sus variables. Entonces, tengo que desglosarlo, hacerlo más pequeño. Ahí está. Entonces yo identifico esa accesibilidad, puede ser accesibilidad geográfica, puede ser accesibilidad económica o puede ser accesibilidad cultural. He identificado 3 dimensiones. Ahora que viene, debo medir cada una, ¿no? Entonces, para medir a cada una, yo debo plantear sus indicadores. Entonces, fíjense, la accesibilidad geográfica yo la voy a medir en horas y minutos. La accesibilidad económica yo la voy a medir en dinero. Y la accesibilidad cultural yo la voy a medir en la percepción. Listo. Ya sé cómo voy a medir cada una de mis variables. Ahora, ¿qué viene? Sigamos. Bien. Entonces, ya tengo mis variables. Ahí están las variables. Ya ustedes pusieron, cada uno de ustedes pusieron su variable 1, su variable 2 y su variable 3, y así. Para cada una han definido el concepto de acuerdo a su marco teórico. Para cada una han definido la operacionalidad, es decir, su definición operacional. Para cada una de ellas la han desglosado en sus dimensiones. Cada una de ellas han desglosado en dimensiones. Entonces, dependiendo de cómo son sus variables, pues pueden haber puesto multidimensionales o de medición directa o indirecta, si es que es unidimensional. Y para cada una de estas dimensiones han definido su indicador, ¿no? Si han optado 3 dimensiones, entonces también tienen 3 indicadores. Ahora viene el tipo de variable, ¿no? ¿Mi variable es categórica o es numérica? Y eso ya lo saben ustedes, ¿no? Cada uno de ellos es, ¿qué es? ¿Es categórico
o es numérico. Y eso ya lo saben. Entonces, los tipos de variables, recordemos que es cualitativa o categórica. La naturaleza, vamos a desglosar un poco más esto, ¿no? Ya se acuerdan que las cualitativas, que no son numéricas, se pueden identificar como dicotómicas o politómicas. Dicotómicas o politómicas. Y como son cualitativas, yo tengo que ponerles una etiqueta y lo convierto en un número. O tengo una variable cuantitativa que, pues, por sí solas, su definición es un número y puede ser discretas cuando en su medición no hay números intermedios y pueden ser continuas cuando se puede subdividir su medición en muchas fracciones numéricas. Eso ya lo saben, así que es un recordadis nada más. Bien, regresando a mi ejemplo. Ya había yo definido que mi variable era la accesibilidad a los servicios de salud. La palabra accesibilidad por sí sola me indica que es una variable cualitativa. Accesibilidad no, por sí sola no es un número. Es fácil, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, a ver, díganme, ¿tienen acceso o no tienen acceso a la biblioteca? No me van a responder un número. Me van a decir, sí tenemos, no tenemos. O me dirán, a veces. Pero no es la respuesta a un número. Pero habíamos identificado estas dimensiones, ¿no? Que la variable geográfica tenía un indicador numérico. ¿Por qué? Porque voy a medir en horas o en minutos. Y la variable, la dimensión económica, ¿no? Accesibilidad económica, también es una variable numérica, porque voy a medir en dinero, ¿no? ¿Cuántos soles? O si quieren, ¿cuántos dólares? Son números. Y la variable cultural no es una variable numérica, es categórica porque voy a medir la percepción. Entonces, esta percepción la tendré que convertir en números. Ajá. Vamos a ver en un momento. Bien. Entonces, seguimos con nuestra matriz, volvemos a nuestra hoja de papel. Ya está escrito nuestro objetivo ahí arriba, ¿no? Al inicio todos han escrito su objetivo, sigue escrito allí, es la misma hoja. Ya tienen todo su variable, ¿no? Ya no voy a volver a hacer nuevamente todo. Simplemente recordarles que ya tienen su variable 1, ya tienen su variable 2, ya tienen su variable 3, dependiendo. Ya tienen la definición conceptual de cada una, ya tienen la definición operacional de cada una, ya saben las dimensiones de cada una, ya saben los indicadores de cada dimensión, ya saben el tipo de variable, y ahora vamos a ver la naturaleza de la variable, que también ya la saben. Si es una variable cualitativa, será pues dicotómica o será politómica, ¿no? Y si es una variable cuantitativa, será discreta o será continua.
Entonces, seguro ustedes ya están escribiendo eso en este momento. No es difícil, ¿no? Bien, entonces eso nos dice que debemos recordar que las variables, ya sean cualitativas o categóricas, se pueden medir, este es el siguiente paso, a través de la escala nominal u ordinal, y las variables cuantitativas se pueden medir a través de las escalas de intervalo o de razón, o también nominal o también ordinal, ¿no? Si son dicotómicas o politómicas, las cualitativas, o si son discretas o continuas, las numéricas. Bien, entonces, vuelvo a mi ejemplo. Si mi variable accesibilidad geográfica es cuantitativa, y esta cuantitativa se puede representar por horas, minutos o días, de repente, depende. Es una manera, porque posiblemente alguno de ustedes está diciendo, pero si mido por distancia, puede ser. Esa es otra manera de medir. Podría ser, voy a medir en metros o en kilómetros, pero sigue siendo numérica, ¿no? Bueno, entonces es una variable continua. Porque yo puedo demorar de mi casa al establecimiento de salud 2 horas, 15 minutos y 20 segundos. Y puedo esperar a que me atiendan en sala de espera hasta que entro al consultorio 1 hora con 20 minutos y 35 segundos. O, visto de otra manera, si ustedes prefieren, yo voy a recorrer de mi casa al establecimiento de salud 3 kilómetros, 50 metros y 10 centímetros. Es igual, ¿no? En ambos casos es una medida cuantitativa continua. Mi accesibilidad económica, habíamos dicho también, que tiene un indicador cuantitativo, como voy a medir en soles o en dinero, es una variable continua. ¿Por qué? Porque he tenido que tomar un taxi y el taxi me ha cobrado 6 soles de mi casa al establecimiento. En el establecimiento he tenido que pagar para mi consulta 15 soles con 50 centavos. Y así sucesivamente. En cambio, en mi variable accesibilidad cultural, como es una cualitativa y es politómica, ¿cuál es mi percepción al respecto de mi atención? Decimos politómica. Digamos, tengo una buena percepción, una regular percepción, perdón, regular, tengo una mala percepción, o de repente puedo tener una excelente percepción, o puedo tener una pésima percepción. Entonces lo tendré que etiquetar, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y 5. Ya están convertidas en números. Está mi variable de accesibilidad cultural. Y al final toditas son números, como verán. ¿No? Bien. Vamos a nuestra matriz. Nuevamente a la hoja. Ya tienen todos escrito su objetivo general. Todos ya han identificado su variable. 1, 2, 3. Todos ya han puesto la definición conceptual. Ya saben cuál es su definición operacional. Ya saben cuáles son las dimensiones por cada uno de ellos. Ya saben cuáles son los indicadores por cada uno de ellos.
Ya saben qué tipo de variable es cada una de ellas. Ya saben qué naturaleza tiene cada una de ellas. Y ahora veremos cómo la voy a medir, que es lo que acabamos de ver, ¿no? ¿Cómo voy a medir cada una de ellas? ¿Cuál va a ser mi escala de medición? ¿Nominal, ordinal, de intervalo, de razón? Eso también seguro ya lo están llenando ustedes con facilidad, ¿no? Entonces, ya hemos revisado hace un momento las escalas, ¿no? Recordáis, la escala nominal, que nos nombra igualdad, ninguno es más ni menos, son iguales. La escala ordinal, que ordena, ¿no? La nominal pone un nombre o etiqueta, nombran igualdad. Esta nominal, pues, va a etiquetar a sus variables para convertirlas en números. La ordinal ordena, ¿no? A ver, grado de instrucción. Superior, secundaria, primaria, sin instrucción. Es un orden, necesariamente es un orden. Semestre académico. 12avo, 11avo, segundo, primero. Necesariamente es un orden. La de intervalo, ¿no? Cuando yo haga una medición intervalar, ¿no? Todos tienen una magnitud similar, ninguno es más que menos, es una medición intervalar, y donde el cero es relativo. Uno de los ejemplos más típicos para hacer una medición de intervalo es la edad, ¿no? Por ejemplo, podría yo tener de 15 a 20 años, de 21 a 25 años, de 26 a 30 años, de 31 a 35 años, de 36 a 40 años y de 41 a más. Digamos, es una escala intervalar, todos tienen la misma magnitud, todos tienen la misma oportunidad, ninguno es más que el otro, porque aquí no estamos midiendo si es mayor o menor, estamos midiendo cuánta gente hay en cada grupo de edad. Y el cero no significa que no exista la persona. El cero significa que esa personita no tiene ni un año, pero puede tener 9 meses, 10 meses, 5 meses, etcétera, ¿no? Bien, y la escala de razón es aquella en donde el cero es absoluto, ya lo saben, es decir, el cero significa que no existe el atributo que quiero yo medir, ¿no? Y como les dije, en los ejemplos clásicos, si tienen ustedes, ¿tienen hermanos? ¿No tienen hermanos? El de ustedes, el que diga yo no tengo ni un hermano ni una hermana, soy hijo único, pues cero hermanos. Ese cero hermanos significa que no existe el atributo. Bien, entonces si nos vamos a nuestro ejemplo, mi variable accesibilidad geográfica, por las razones que ya hemos explicado, tendrá una medición de razón, la económica igualmente, y la cultural tendrá una medición nominal. Bien, volvamos a nuestra hoja. Todos tenemos escrito nuestro objetivo general, todos ya hemos puesto nuestras variables 1, 2, 3. A cada variable ya le hemos puesto su definición conceptual. A cada variable le hemos puesto la definición operacional. Hemos identificado las dimensiones de cada una, los indicadores de cada uno, el tipo de variable de cada uno de ellos, la naturaleza de cada una. Ya sabemos cómo medir cada una de ellas y ahora vamos a ver cómo vamos a medir la forma de medición. Hay solo dos maneras. O mido de manera indirecta o mido de manera directa, ¿no? Entonces es fácil, como verán, ¿no? De manera indirecta será pues a través de la historia clínica, por ejemplo,
De manera directa será, por ejemplo, a través de una entrevista o a través de la medición que yo voy a hacer, ¿no? Le voy a tomar la presión, le voy a tomar la glucosa, o lo que tengan que hacer con el sujeto de estudio. Hay ahí un procedimiento. Por consiguiente, en nuestro ejemplo de accesibilidad a los servicios de salud, la accesibilidad geográfica yo la mediré de manera indirecta. ¿Por qué? Claro, aquí también seguro tienen algún comentario. De manera indirecta, porque yo le voy a preguntar en mi cuestionario, en mi instrumento, yo voy a utilizar un instrumento. Pero en mi instrumento van a haber preguntas. Y en esas preguntas, una de esas preguntas será decirle, señora, ¿cuánto tiempo le ha demorado llegar al establecimiento? Y seguro en su instrumento ahí tiene menos de 5 minutos, de 10 a 20 minutos, etcétera, etcétera. Y otra pregunta será, y señora, ¿y cuánto tiempo ha esperado usted desde que llegó al establecimiento hasta que entró al consultorio? Otra pregunta será, ¿y en el consultorio, cuando estuvo usted en la consulta médica, cuánto tiempo ha demorado el médico en atenderla, etcétera, etcétera? Bueno, esa es la manera indirecta. Sin embargo, como les decía, quizás a ustedes se les ocurre decir, pero yo podría hacerlo de manera directa. Claro, pero es más complicado. De manera directa sería que yo vaya a la casa del paciente, salga con el paciente y al momento de salir activo mi cronómetro, o si voy a medir en kilómetros o en metros, activo el dispositivo para medir la distancia hasta llegar al establecimiento. Llego al establecimiento, paro mi cronómetro y ahí tengo exacto horas, minutos, segundos. Me siento con el paciente hasta que ingresa al consultorio, una segunda medición. Entro con el paciente y estoy durante toda la consulta, una tercera medición. Esa sería una manera directa, ¿no? Pero casi nadie lo hace, por razones obvias. Eso no quiere decir que no se pueda hacer. En el caso de la accesibilidad económica, de igual manera, con mayor razón todavía, es una medida indirecta que también está en el instrumento, porque le preguntaré, a ver, señor, desde que salió de su casa al llegar al establecimiento, ¿cuánto ha gastado usted? Y él dirá algo, ¿no? Bueno, he venido en taxi, he venido en combi, he venido a pie, etcétera. Y para que entre usted a la consulta, ¿cuánto ha tenido que pagar? Y así sucesivamente. Es una manera indirecta. Seguro que también ustedes están diciendo, pero también puedo medirlo de manera directa. De manera directa es mucho más complejo ahí, porque ustedes tendrían que verificar cuánto tiene en el bolsillo el paciente y tendrían que verificar cuánto está pagando en los gastos que va haciendo sucesivamente. Si ustedes verifican, esa es una medición directa. Bueno, y la accesibilidad cultural, eso sí, necesariamente es indirecto. De igual manera, está en vuestro instrumento, porque a partir de las preguntas que consignen en vuestro instrumento, sabrán si la persona está satisfecha o no con la atención. Bien, volvemos a nuestra hoja. Todos tenemos ya nuestras variables, el concepto, la definición conceptual, la definición operacional, las dimensiones por cada uno de ellos, los indicadores,
el tipo de variable, la naturaleza de la variable, la escala de la medición, la forma de medir, y ahora le agregamos el procedimiento de medición. Es decir, ¿con qué van a medir? Muchos de ustedes van a tener un instrumento, efectivamente, como dice acá, pero no necesariamente. Podrían utilizar una balanza, podrían utilizar un glucómetro, podrían utilizar bueno, medición de gases, podrían utilizar un tensiómetro, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser vuestro procedimiento de medición? Dependiendo de vuestro, de vuestra variable, ¿no? Bien, entonces, el instrumento de medición, que lo vamos a ver en el tercer capítulo, pero es ahora que sale el insumo para vuestro instrumento, es pues fundamental para realizar la medición de la recolección de datos, ¿no? O sea, este es el elemento. O sea, si no tenemos instrumento, ¿cómo van a sacar los datos que necesitan? Y si no operacionalizan, ¿cómo van a saber qué datos necesitan? Bien, entonces aquí, pues, el instrumento, ¿no? Quizás aquí nos faltó decir, bueno, podrían ser más equipos, equipos de medición. Entonces, en concreto, el instrumento es el que nos permite recolectar los datos. Para nuestro ejemplo de accesibilidad a los servicios de salud, pues voy a utilizar un instrumento que se llama cuestionario. Ese es mi instrumento. Y en este cuestionario estarán pues los datos que yo voy a necesitar saber. Evidentemente hay más datos que estos. Acá estamos haciendo la operacionalización pura de las variables. Pero aquí, por ejemplo, en el cuestionario, o sea, en el instrumento, yo voy a agregar otras cosas, ¿no? Aparte de las horas y minutos de desplazamiento, del monto de dinero, las características de la atención, etcétera, yo agregaré, pues, si es varón, es mujer, agregaré la edad, ¿no? Es niño, es joven, es adulto mayor. Si me interesa, agregaré si es gestante o no es gestante. Agregaré la procedencia si es que me interesa. Si es de zona rural, si es de zona urbana. Bueno, agregaré, es decir, las variables intervinientes que no están escritas en mis objetivos, pero que necesito para tener una mejor explicación de mis resultados de la investigación. Bien. Volvemos a nuestra hoja, ¿no? Donde ya está mi variable 1, 2, 3, está mi definición conceptual, está mi definición operacional, están las dimensiones, están los indicadores por cada dimensión, está el tipo de variable por cada uno de ellos, la naturaleza de cada uno de ellos, la escala de medición de cada uno de ellos, la forma de medir de cada uno de ellos, el procedimiento de medición de cada uno de ellos, es decir, con qué voy a medir, y ahora le agrego la expresión final de la variable, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la expresión final de mi variable? Si, para el ejemplo, si mi variable
mi variable 1 era la variable sexo. Mi expresión final va a ser masculino o femenino, por ejemplo. Si mi variable, ya entraría acá, mi variable 2, digamos, era accesibilidad geográfica, mi expresión final será el número de horas que ha empleado en llegar al establecimiento de salud. Si mi variable 3 es hipertensión, mi expresión final será en milímetros de mercurio, por ejemplo. Bien. Entonces, la expresión final de la variable no es otra cosa que eso, la traducción, la interpretación de cómo yo voy a expresar mis resultados, ¿no? Los resultados finales diré, por ejemplo, los estudiantes del segundo semestre de la carrera profesional de medicina humana de la UAC tienen mayor prevalencia de ansiedad y depresión, ¿no? Tienen una prevalencia del 25%, y esta ansiedad y depresión está asociada con un odds ratio de 1.8 a el periodo de exámenes correspondientes al primer, segundo y tercer aportes. Esa es la expresión final. Eso es lo que yo he querido demostrar con mi trabajo de investigación. Entonces, la expresión final será, en este caso, el grado de ansiedad o depresión que presenten los estudiantes de primer, segundo y 11 y 12 ciclos o semestres, ¿no?, de la carrera profesional de medicina. Bien. Para nuestro ejemplo, la expresión final de la accesibilidad geográfica será el tiempo medido en horas y minutos que tarda una persona para trasladarse de su domicilio al centro de salud. Para mi accesibilidad económica, será la cantidad de dinero que gasta para recibir la atención de salud o la disponibilidad económica para cubrir el gasto. Y la expresión final de mi variable accesibilidad cultural será el conocimiento sobre la atención que se brinda en el establecimiento de salud o, más importante, la percepción del problema de salud que tiene el paciente. Es un juicio de valor. Claro, la percepción es juicio de valor. Si voy a decir, yo pienso que ha sido buena la atención o ha sido mala la atención, es un juicio de valor. Pero estoy dando mi punto de vista, lo que yo percibo, lo que yo siento, lo que para mí significa lo que ha sucedido en el establecimiento de salud. Bien. Entonces, jóvenes, seguramente todos ustedes tienen algo parecido a esta matriz. Ahora sí es una matriz, como verán. Y efectivamente, como les indiqué al inicio, hay más elementos que lo que usualmente hacen otros métodos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permite entender de mejor manera el manejo de mis propias variables. Bien, yo creo que por hoy es suficiente. Avanzado más rápido de lo que pensé. Tomar en cuenta,
tomar en cuenta que exactamente con quiénes estoy haciendo el estudio, sé quiénes son nuestros sujetos de estudio, nuestros sujetos de investigación. El tipo de variable que tengo, debo tenerlo muy clara. La fuente de información. ¿De dónde voy a sacar la información? ¿De dónde? Eso debo tener claro, ¿no? El grado de manipulación de las variables que tengo, bueno, en realidad es un grado de manipulación mínima, porque todos ustedes están haciendo observacional. ¿Y qué instrumento voy a utilizar? Esos son elementos que quería terminar recomendando para que no lo olviden. Ya saben aquí lo que vamos a hacer. Estos ya son una lámina para recordar, ¿no? Si voy a tener variables cualitativas o categóricas, si es que es nominal, lo que voy a hacer básicamente es identificar y clasificar. Si es ordinal, voy a darle un orden. Si son numéricas, si es intervalar, debo tomar en cuenta que el cero es relativo. Y si es de razón, el cero es real. Bien, bien jóvenes, esto es lo que quería compartir con ustedes ahora. Y pues si tienen preguntas, ahora sí, vamos a, vamos a conversar.